Buenas gente, aquí con los capítulos 136 a 140. Originalmente pensaba subir otro vídeo de 10 horas, pero con lo que me ha costado procesar esos vídeos, es mucho más rápido subir 10 vídeos de 1 hora que un vídeo de 10 horas. Disfruten. Todos los derechos a sus respectivos autores. Capítulo 136. Alcance del oído. 2 de julio de 1993, Ministerio de Magia, Londres. Se suponía que las palabras de Arcturus debían ser reconfortantes, relajantes y, sinceramente, incluso si el ministerio hubiera decidido enviarlo de vuelta con los Dursley, Harry habría podido soportarlo. Era difícil obligar a 2 participantes reacios a hacer algo. Todo el asunto fue encabezado por Dumbledore, quien abusó de uno de sus poderes como director para enviar una queja al Departamento de Aplicación de la Ley Mágica y al Departamento de Bienestar de los Niños Mágicos, alegando que Harry tenía una vida familiar abusiva. Luego abusó de su posición como jefe de brujos para aprobar la protesta y organizar una audiencia para eliminar la tutela de Arcturus sobre él. Parecía un movimiento desesperado por parte del director, en un intento de obtener el control sobre Harry. Como suplente como niño de la profecía, seguía siendo valioso, y su talento en las artes mágicas lo convertía en alguien a quien había que seguir de cerca. Dumbledore no era de los que dejaba escapar a posibles peones tan fácilmente. Harry solo necesitaba poner a Dumbledore a la defensiva. No era fácil, pero el último Potter había estudiado al hombre en profundidad y sabía cómo hacerlo funcionar. Pero la presencia de Umbridge cambió las cosas, y él no sabía si era para bien o no. Si Dumbledore hacía un trato con Fudge, ella podría ayudarlo. Si no lo hacían, entonces Umbridge probablemente estaría del lado de Harry, en su mayor parte. Su antipatía por Dumbledore es bastante conocida, después de todo. El patriarca negro y sus pupilos caminaron por el atrio, cerca de la Fuente Dorada, francamente desagradable, donde un centauro, un duende y un elfo doméstico miraban con adoración a un mago y una bruja. No era de extrañar que los duendes odiaran tratar con magos si eso era lo que pensaban de su raza. Bajaron al segundo piso, donde se encontraba el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Harry miró a su tutor con expresión interrogativa, a lo que respondió: necesitan una sala de audiencias, y este es el único piso que las tiene, al menos si no te están condenando con una posible sentencia a Azkaban, claro está. Esas salas están diseñadas para criminales violentos, no para una audiencia de tutela. Harry asintió aunque no comprendía por qué necesitaban un tribunal para una audiencia de tutela. Aún así, no estaba muy familiarizado con las burocracias del Ministerio de Magia. Caminaron por un pasillo ancho. Si tuviera que describirlo, sería extraño. Incluso para su audición arcana, era en su mayoría un galimatías de cientos de melodías. Las puertas aparecían de la nada para que la gente entrara y saliera, las cuales añadían su propia melodía en el momento en que se abrían. Era una especie de encantamiento de memoria intencional que funcionaba solo con los empleados. Cualquier intruso se perdería fácilmente y entraría en habitaciones al azar con el acceso correcto, por lo que los visitantes debían ser escoltados. Al final del pasillo, todo el lugar se estabilizó, al menos por arte de magia. Parecía que se había visto obligado a actuar de esa manera, ya que se trataba de una audiencia pública y, en teoría, cualquiera podía verla. Al final había una única puerta, que tenía una gran placa dorada en la que estaba tallado el nombre Sala de Audiencias 3, entrada del asistente. El patriarca negro le dirigió una pequeña sonrisa. Ya está. Espera aquí un par de minutos antes de entrar. Ya llegamos temprano, así que eso les dará una buena impresión de tu carácter y madurez. Recuerda, cuanto más maduro actúes, más se tomarán en serio tus opiniones. Pasaremos por diferentes entradas. Simplemente respira profundo y relájate. Todo estará bien. Luego desapareció por una puerta que apareció de la nada. En serio, Harry tenía que echarle un vistazo a los encantamientos. Decidía de alguna manera el propósito de cada visitante y actuaba en consecuencia. Todos veían el corredor de manera diferente, porque Harry ni siquiera sabía que había otra puerta. Después de unos minutos, Harry abrió la puerta y entró en la sala del tribunal. Le sorprendió la cantidad de gente que había. Esperaba un máximo de 10 personas, pero se encontró con casi 4 veces esa cantidad. Reconoció a varios jefes de departamento, incluidos Barty Crouch, Arthur Weasley y algunos miembros de Wizengamot, en concreto Augusta Longbottom, Tiberius McLaggen, el patriarca Nott cuyo primer nombre no recordaba muy bien, y una persona que probablemente era el patriarca Shafik. Tal vez la gente sentía mucha curiosidad por el primer regreso de Arcturus Black a la escena política y querían saber de qué se trataba.
El hecho de que se enfrentara precisamente a Dumbledore le dio un poco de emoción a las cosas. O tal vez solo querían ver la tutela del último miembro de una antigua familia como los Potter. En el centro de la sala del tribunal, 3 sillas largas y escritorios estaban ocupados por los 3 jueces. El único hombre estaba sentado en el escritorio a la derecha de Harry. Probablemente era Rufus Scrimgeour, que estaba ocupado escribiendo en un trozo de pergamino. A la izquierda había una mujer rubia que le sonreía cálidamente a Harry. Parecía agradable. Supuso que se trataba de Selene Avery. Sin embargo, en el momento en que Harry vio a la mujer sentada en el medio, no le importó el hecho de que el escritorio fuera rosa por alguna razón, o que se tratara de una audiencia en medio de Wizengamot. No, el primer pensamiento que tuvo fue realmente parece un sapo. Su cara rechoncha y redonda parecía combinarse a la perfección con su elegante atuendo rosa, y un llamativo broche en forma de lazo adornaba su blusa de cuello alto. Sus ojos pequeños y brillantes miraban a su alrededor por la sala del tribunal, y su sonrisa tensa y desaprobadora hacía que su parecido con un sapo fuera aún más extraño. Harry no pudo evitar preguntarse cómo alguien podría tomarla lo suficientemente en serio como para que ella ascendiera a una posición de autoridad dentro del Ministerio de Magia. Aún así, todo esto se quedó grabado en la cabeza de Harry. No era inteligente enemistarse con uno de los jueces en la audiencia. Cuando los ojos de la mujer se posaron en Harry, él reprimió el impulso de estremecerse ante su falsa sonrisa dulce. Harry Potter, de la familia Potter, bienvenido al ministerio. Toma asiento frente a nosotros y comenzaremos tu audiencia de tutela en breve. Por todos los santos, incluso su voz le ponía los nervios de punta. Reprimió el impulso de hacer una mueca y asintió con la cabeza. Gracias, señora Umbridge. Harry se giró y vio a Arcturus a su derecha, en una partición separada. No sonrió realmente, pero le hizo un gesto de aprobación a su protegido. El último Potter se encogió de hombros y decidió observar a los jueces. Después de todo, todos tenían puntos de presión y botones que presionar para obtener una determinada reacción. Averiguar quiénes pertenecían a las personas que podrían afectar su futuro era generalmente una buena idea. Empezó con Rufus Scrimgeour. El hombre no se molestó en reconocer la existencia de Harry. Era el jefe de la oficina de aurores y probablemente estaba sobrecalificado para una audiencia como esta. Con la presencia de un asesino en serie y la destrucción de Azkaban, probablemente era mejor que hiciera algo más productivo con su tiempo, algo que obviamente no le importaba compartir con su actitud. Por muy inteligente que fuera Harry, también hacía trampas. Su audición arcana podía darle impresiones de la personalidad de las personas. La magia de cada uno tenía una canción, que a menudo es muy indicativa de su naturaleza. Rufus Scrimgeour era fuerte en magia, pero su canción irradiaba frustración y ambición. Era rigurosa pero con un matiz de tormenta contenida, como un crescendo, listo para estallar. Harry sabía que el hombre no era partidario de Dumbledore, pero aún así era bastante entusiasta y respetaba las reglas en lo que se refería a asuntos legales. Probablemente sería un voto fácil a favor de Harry si se volvía en contra de Dumbledore. Sus puntos de presión eran muy fáciles de ver. Podía ser un auror competente, pero no tenía la paciencia de un político, que era probablemente la razón por la que no iba a ser ascendido a jefe del DMLE en un futuro próximo. También fumaba, por las pequeñas marcas de quemaduras en su túnica, probablemente para lidiar con el estrés de su puesto. Era fácil enojarse, considerando que apretaba los dientes al escuchar la voz de Umbridge. Definitivamente no le gustaba, pero sabía que Fudge la apoyaría a ella antes que a él en cada ocasión, así que se mordió la lengua. Su punto de presión es muy fácil de presionar, solo recuérdele que tiene las manos atadas por la política y probablemente perdería el control de su ira latente. Curioso, muy curioso realmente. La mujer de la derecha era Selene Avery. Era viuda. Era evidente por el collar que llevaba, que tenía un anillo de bodas. Así que, marido muerto. No, era más que eso. Le lanzaba a Arcturus una mirada envidiosa de vez en cuando, y sus ojos siempre parecían dolidos cuando miraba a Harry. Así que no solo era un marido muerto, sino un niño muerto. Teniendo en cuenta su edad, probablemente murieron durante la última guerra, pero eso era una exageración. Su canción apoyaba esta teoría, una mezcla de dolor, envidia y rabia, pero que se veía opacada por la absoluta tristeza que siempre parecía estar en el fondo, sin importar lo que ella pensara. Así que no tenía hijos propios y, como mecanismo de duelo, se dedicó a proteger a los que podía. No era una mala mujer, considerando todo, pero ese era solo un análisis preliminar de su carácter.
Pero seguía siendo la jefa de un departamento en el ministerio, y eso significaba que o bien usaba el poder político de su familia para ayudarla, o simplemente luchaba para ascender. Probablemente era una mezcla de las dos cosas, ya que ser la jefa de un departamento significaba que tenía que lidiar con la política del ministerio a diario. Sus puntos de presión son evidentes. Un niño herido y familias destrozadas, sobre los que Harry podía insistir diciendo que básicamente lo habían abandonado cuando lo dejaron en manos de los Dursley. Ahora, pasemos a la última, y la más problemática. Dolores Umbridge. Era la subsecretaria del ministro, y eso le daba todo el poder que ansiaba. Su aspecto y su atuendo tienen la intención de ser satíricos, pero también apuntan a problemas no resueltos de cuando era niña. Probablemente se burlaron de ella por su apariencia, y por eso decidió ser lo suficientemente poderosa para que nadie se atreviera a burlarse de ella. No tiene ningún gusto, pero tampoco tiene un solo cabello fuera de lugar. Su escritorio estaba demasiado inmaculado y miraba el gran reloj frente a ella cada 20 segundos, lo que sugiere una obsesión por el orden y que no comenzaría la audiencia antes de que fuera la hora exacta. Ella estaba muy serena, pero Harry sabía que no era así. Su canción era alegre. Ella disfrutaba del poder que tenía sobre el futuro de Harry. De hecho, está muy orgullosa de sí misma por estar en posición de resolver un rencor entre el patriarca negro y Albus Dumbledore, así como de decidir el destino de un descendiente de una antigua familia. Puede que por fuera parezca algo inofensiva, pero eso es solo una apariencia. Dolores Umbridge era manipuladora y más inteligente de lo que aparentaba, pero estaba en el lado más bajo en lo que se refiere a poder mágico puro y conocimiento mágico. Le gustaba que la gente la subestimara y luego, progresivamente, comenzara a temerle. Chantajeó a la mayoría de sus competidores cuando se trataba de ascensos y no tenía reparos en hacer cualquier cosa para ganar más poder. No era lo suficientemente bonita como para acostarse con alguien para llegar a la cima, ni tenía una familia poderosa en la que confiar. Esto significaba que luchaba con uñas y dientes y usaba todos los trucos sucios que podía usar para escalar su camino a la cima. Su venganza contra los hombres lobo hizo que probablemente uno de ellos la atacara o que perdiera a alguien por culpa de un ataque de hombres lobo. Era demasiado odio para algo tan mundano como el racismo casual. Probablemente esperó años para aprobar esa ley y eso significaba que era vengativa y muy paciente. Sus detonantes son complicados. Su evidente intolerancia a desobedecer las reglas del ministerio podría ser criticada, pero a largo plazo sería una mala idea enfadarla. Definitivamente era una persona rencorosa. Harry se puso rígido cuando escuchó el sonido de una campana. Pensó que podría ser algún tipo de hechizo, pero resultó ser solo un encantamiento en el reloj de Umbridge. Miró a su alrededor y notó que Dumbledore se había sentado al lado opuesto de Arcturus. Obviamente estaba mirando fijamente al guardián de Harry. La mujer sapo golpeó la madera que tenía delante con el tradicional mazo de juez. Gem. A las 9 en punto, la audiencia para la tutela de Harry Potter está ahora en sesión. Bueno, más valía acabar con esto de una vez. Solo podía esperar que las probabilidades estuvieran a su favor. Capítulo 137. Escucha. 2 de julio de 1993, Ministerio de Magia, Londres. Umbridge comenzó la audiencia. Esta audiencia es para investigar la afirmación de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore de que Arcturus Black es un tutor inadecuado para un tal Harry James Potter, que informó en su papel de director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, como es su derecho, de acuerdo con las normas de 1814 que permiten que la máxima autoridad de cualquier institución educativa en la mágica Bretaña pueda informar de casos de posibles tutores no aptos en asuntos relacionados con estudiantes menores de edad, debido al aumento de los obscuriales en los hijos de Muggles después del Estatuto Internacional del Secreto. Los jueces presentes en la audiencia son Rufus Scrimgeour, en representación del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Selene Avery, en representación del Departamento de Bienestar de los Niños Mágicos, y Dolores Umbridge, en representación del Ministro de Magia, Cornelius Fudge. En esta audiencia, determinaremos si las acusaciones de Albus Dumbledore son ciertas y emitiremos un juicio, después de que el acusador y el defensor presenten sus casos. Después de esa introducción, Harry apenas podía entender lo que estaba pasando. Bien podría ser un galimatías. Claro, él conocía los trazos generales de las leyes de este país, pero por lo poco que podía decir, la legislación de la mágica Gran Bretaña era un lío de contradicciones, que probablemente estaba diseñada específicamente para permitir que la gente se saliera con la suya siempre y cuando untara suficientes manos.
Así que, en lugar de intentar seguir las absurdas leyes que Umbridge estaba repitiendo, Harry decidió centrarse en Dumbledore. Conocía bastante bien el carácter del director. Proyectaba la imagen de un anciano amable que proyectaba sabiduría con un dejo de condescendencia mientras desestimaba todo lo que le resultaba desagradable. En Hogwarts, él era la máxima autoridad, el rey del castillo, y no necesitaba convencer a nadie de nada. No necesitaba pruebas. No necesitaba validación. Pero en esta audiencia, las cosas eran diferentes. La presencia del director era tan ruidosa como siempre, su canción era tan ensordecedora, tan inflexible como siempre. Pero había un pequeño dejo de incertidumbre y cansancio. Sí, probablemente estaba cansado por el desastre de Azkaban y el asesino en serie que andaba por ahí matando magos y brujas. También estaba seguro de que esta reunión iría a su favor. Esto no presagiaba nada bueno. Finalmente, Umbridge dejó de hablar y señaló a Dumbledore. Ahora, con estos hechos fuera del camino, el acusador puede comenzar a presentar su caso. El vencedor de Grindelwald asintió, se levantó lentamente y caminó dirigiéndose a los jueces. Buenos días. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Albus Dumbledore, y he sido el director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería durante casi medio siglo. He visto a muchos estudiantes caminar por los pasillos de mi escuela, algunos tenían el lujo de venir de familias muy distinguidas, y algunos eran huérfanos, residiendo en orfanatos mugles. He visto estudiantes académicamente talentosos y algunos que no lo eran tanto. He visto niños que se convirtieron en maestros de pociones, estrellas de Quidditch o incluso campeones de duelo. Siempre trato de hacer mi mejor esfuerzo para no involucrarme en la tutela de mis estudiantes, si no se quejan conmigo o con uno de los profesores al respecto. Porque, si mis estudiantes están satisfechos con su suerte en la vida, ¿quién soy yo para cambiar eso? Sin embargo, llega un momento en que ciertos estudiantes me envían campanas de advertencia. Específicamente, cuando me informaron que Arcturus Black había ganado la tutela sobre Harry Potter. Sabía que por el bien de la magia, Gran Bretaña, tenía que impedir que eso sucediera. Tenía que oponerme a este nombramiento, incluso si perdía, porque incluso si había una posibilidad de detenerlo, tenía que aprovecharla. ¿Y cuál es la razón por la que te opones tanto a esta tutela?, preguntó Selene Avery con tono curioso. Ya he visto a un estudiante como Harry Potter antes. Era un Slytherin, igual que él, y rápidamente se convirtió en el líder no oficial de sus compañeros de año, que poco a poco llegaron a controlar toda su casa. Era uno de los estudiantes más talentosos que jamás hayan vagado por los pasillos de Hogwarts, solo rivalizado por unos pocos excepcionales. Excepcionales como Harry Potter, que incluso podrían superarlo en talento. Ese chico cuando se graduó podía realizar magia que la mayoría de los maestros de la magia apenas podían entender. Viajó por el mundo durante un tiempo, aumentando su conocimiento y aprendiendo algo de la magia más oscura del mundo, antes de regresar a casa. Probablemente hayas adivinado quién era. La gente todavía teme su nombre, incluso después de su derrota. Por supuesto, estoy hablando de Lord Voldemort. Todo el salón se puso rígido y algunos jadearon de sorpresa. Scrimgeour parecía interesado por primera vez desde que puso un pie en la habitación. Los ojos de Selene Avery estaban muy abiertos por el horror, e incluso Umbridge se quedó boquiabierta ante la declaración de Dumbledore. Mierda, Dumbledore acaba de comparar públicamente a Harry con el maldito señor oscuro. Esto estuvo mal. Esto estuvo muy mal. Su estrategia fue deshumanizar a Harry, hacerlo parecer menos que un niño y más como una bomba de tiempo para todos en la habitación. Mierda, y esto definitivamente iba a salir a la luz. El hombre había pintado un objetivo en la espalda de Harry, y él lo sabía. Mierda. Bueno, si el hombre iba a jugar sucio, entonces Harry no tuvo reparos en devolverle el favor. Por supuesto, el gilipollas tenía una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro cuando continuó. Sé que esto es difícil de creer. La mayoría de las personas con niños en Hogwarts probablemente saben que Harry Potter es un joven brillante que es muy bueno en la magia. Pero puedo decirte, sin lugar a dudas, que esas historias apenas proporcionan algo más que la punta del iceberg de su destreza. Estoy hablando de un niño, que con solo 2 años de entrenamiento mágico, puede lanzar hechizos con los que los estudiantes de Newt tienen dificultades. Estoy hablando de un estudiante que es tan bueno en los duelos, que el profesor Flitwick, un ex campeón de duelos, me confesó que se sentía incómodo con la idea de que estuviera en los torneos sub-13, ya que no sería justo para los otros competidores, y que el joven Harry no aprendería nada de la experiencia.
Estoy hablando de un niño que ha creado hechizos y modificado pociones sobre la marcha, sin fallar ni una sola vez. No te equivoques, Harry Potter es un niño, pero es un niño que podría convertirse en un hombre que llevaría a la mágica Gran Bretaña a la cima. No creo que pueda alcanzar nuevas alturas, o traer otra guerra a sus costas, tal como lo está haciendo Lord Voldemort, en una búsqueda tonta de obtener más poder. Me conformé con dejar las cosas como estaban, simplemente dejé que el chico aprendiera por su cuenta, experimentara el mundo mágico por su cuenta y tomara sus propias decisiones. Pero la verdad es, ¿cuáles serían sus experiencias? ¿En qué se transformaría su conclusión si Arcturus Black comienza a influir en él? El patriarca negro parecía impasible ante las acusaciones implícitas del jefe brujo, pero sus ojos mostraban que estaba furioso. El público comenzó a susurrar preocupado. Las palabras del director parecieron persuadirlos fácilmente de su opinión. Al ver que obtuvo la reacción que deseaba, Dumbledore continuó. Recuerden a Bellatrix Lestrange, Regulus Black, los miembros de la familia Black han cometido atrocidades por orden de Lord Voldemort. Torturaron, mataron, arruinaron familias. Clínicamente hablando, este no era un comportamiento normal, su locura era obvia para todos. Estos son los nietos de Arcturus Black, su legado. Este tipo de comportamiento no surge de la nada. La gente rara vez nace loca. Es su educación la que causa la locura. Y me pregunto qué le hizo la familia Black a sus hijos para que crecieran tan desquiciados. Sirius Black, un querido amigo mío antes de su muerte prematura, dijo que su madre era tan cruel que usó la maldición Cruciatus en él muchas veces cuando crecía, cada vez que se portaba mal. No sé si eso era cierto o no, pero los resultados hablan por sí solos. Arcturus Black probablemente dirá que es su derecho tener la tutela sobre el joven Harry, y ese es. No voy a discutir eso. Legalmente, se supone que él es el tutor del niño. Probablemente tendrá declaraciones firmadas de todos los demás posibles tutores, diciendo que él debería ser el tutor de Harry Potter. Pero esto no es una cuestión de legalidad, sino de lo correcto y lo incorrecto. Un viejo amigo me dijo una vez que, a veces, tienes que elegir entre hacer lo que es fácil y lo que es correcto. Me he tomado esas palabras en serio muchas veces y ahora, tengo que preguntarles a todos ustedes, ¿es correcto arriesgar a que alguien con tanto potencial caiga en la locura como lo hicieron muchos miembros de la familia Black? ¿Deberíamos arriesgar a alguien con tanto potencial tanto para la creación como para la destrucción solo porque la ley dice que debemos hacerlo? ¿Deberíamos poner en peligro nuestro mundo, la generación de nuestros hijos, tal vez incluso la siguiente, al darle a Arcturus Black la tutela de Harry Potter? Todos los presentes en la audiencia negaban con la cabeza y decían no. Dios mío, Dumbledore sabía cómo manipular a la multitud. Sabía que estaba equivocado en lo que se refiere a la ley, así que hizo que toda la audiencia fuera irracional. Hizo que la ley pareciera trivial, y lo peor fue que estaba funcionando. Y ahora me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué Arcturus Black se acercó ahora de todos los tiempos? Tenía más de una década para venir a tomar la tutela del joven Harry. Todo lo que se hubiera necesitado era un viaje al ministerio y todo se habría solucionado. La única razón que puedo ver fue el hecho de que vio el potencial que poseía Harry, el potencial para un nuevo señor oscuro en el peor de los casos, y un arma para la familia Black en el mejor. Y con eso, tengo que preguntar, ¿James y Lily Potter estarían contentos con que su hijo no fuera nada más que un arma de un hombre despiadado? Su padrino, Sirius Black, que odiaba a su familia de sangre con pasión, ¿estaría feliz con la vida de su ahijado en manos de su abuelo a quien detestaba? La respuesta es no. El niño era perfectamente feliz en el mundo Muggle, siendo un pupilo del ministerio y bajo la tutela de su pariente Muggle. Se destacó en sus estudios, superó a todos los demás estudiantes, que fueron criados en el mundo mágico, sin ningún problema. Pasó la prueba médica que Madame Pomfrey se le administró en privado en el momento en que los estudiantes entraron al castillo, para que no fuera maltratado en el mundo Muggle. No sé con certeza cuáles son los planes de Arcturus Black para el joven Harry, pero no veo ningún motivo para arriesgar el futuro cuando sabemos a ciencia cierta que al chico le estaba yendo bien como pupilo del ministerio. Por desgracia, la decisión no está en mis manos, sino en las de ustedes, jueces. Confío en que vean el mismo peligro que yo. Confío en que harán lo correcto, no solo por su bien, sino por el bien de los niños de la mágica Bretaña, tal vez incluso más allá de eso. Eso fue una locura. Harry olvidó que Dumbledore era un comandante de batalla, porque este discurso, incluso si iba en contra de los deseos de Harry, era muy bueno. Sonaba tan razonable, especialmente porque sus palabras tenían suficiente verdad en ellas para sonar razonables.
La verdad era que, desde fuera, parecía una posibilidad. Arcturus Black tenía fama de ser un hombre despiadado y astuto, y eso era exactamente lo que un hombre así haría para conseguir más poder. El director se giró y se sentó, y un Bridge habló. Ahora que el acusador terminó, es hora de que el acusado presente su caso. Arcturus Black resopló. ¿Sabes? En el momento en que una audiencia legal deja de ser sobre la ley, comienza a no tener sentido. Por lo tanto, no veo ningún sentido en defenderme cuando todos ustedes ya tomaron su decisión. No, si quiero que alguien me defienda y sea imparcial, mis palabras no serán suficientes. Quiero que el chico me defienda. Esto es muy poco ortodoxo, comentó un Bridge. ¿Y qué hay de ortodoxo en ignorar la ley? Scrimgeour interrumpió su respuesta. Tengo curiosidad por saber qué tiene que decir el chico sobre esto. Potter, ¿estás de acuerdo en hablar en nombre del acusado? Harry se sorprendió y asintió rígidamente. Lo soy. Mientras se levantaba y caminaba nervioso hacia el jurado, se giró y miró a Arcturus, quien le guiñó un ojo. Contuvo el impulso de resoplar. Bueno, si Dumbledore quería pelear sucio y hacer que todos temieran su potencial, ¿quién era él para no devolverle el favor? Incluso si perdía, le haría una nueva herida a Dumbledore. Capítulo 138. Remuneración. 2 de julio de 1993, Ministerio de Magia, Londres. Dumbledore era un maestro en política, especialmente en lo que se refiere a convencer a la gente de hacer cosas que lo beneficiaran. Dominaba el arte de mover el mundo sutilmente, una persona a la vez, como si fueran piezas de ajedrez. Tenía una visión completa del tablero, o al menos eso creía. La gente suele decir que el ajedrez representa la batalla y que quienes dominan ese juego pueden ser comandantes de batalla increíbles. Sin duda, están equivocados. Lo que pasa con el ajedrez es que es un juego en el que todas las variables están ante ti. No hay lugar para algo realmente inesperado. Tu oponente tiene exactamente la misma información que tú. Sus posibles movimientos los conoces con solo analizar el tablero. En lo que respecta a la batalla, no existía ese lujo. Y fue una batalla. Claro, fue una batalla de palabras, de opiniones, pero fue una batalla al fin y al cabo. Albus Dumbledore había ido demasiado lejos. Hizo que todo el mundo pensara que Harry iba a ser la segunda venida de Voldemort, y por lo tanto, hizo que cualquier familia de la luz, también conocida como la facción progresista, desconfiara de su potencial y sospechara de cualquier contacto que pudiera tener con una familia oscura. Las familias oscuras, o la facción tradicionalista, estarían babeando por él, con la esperanza de ganar influencia sobre él. Las familias neutrales, o la facción conservadora, no querrían tener nada que ver con él. En este pequeño discurso, Dumbledore hizo que la gente quisiera prestar atención a cada movimiento que hiciera Harry. El ministerio no iba a renunciar a su posible control sobre él. Su compromiso con la ley no los detendría. Después de todo, las leyes de los hombres mortales carecen de valor frente al poder real. Gane o pierda, Dumbledore se aseguró de que todo el mundo estuviera pendiente de Harry. Fue un movimiento tan poco característico y poco sutil que le hizo preguntarse si había algún tipo de plan oculto. Harry habría intentado analizar al hombre usando su audición arcana, pero siempre había tenido problemas cuando se trataba de su magia. La magia de Dumbledore era más parecida a un diapasón extremadamente ruidoso. Le daba dolor de cabeza a Harry cada vez que intentaba concentrarse demasiado en él. Lo único que podía notar que era diferente era la nota que se estaba tocando, y teorizó que debían ser las emociones del hombre. No, su audición arcana no lo ayudaría a ver sus puntos de activación, pero Harry era lo suficientemente inteligente como para no necesitarla tanto. El hombre parecía estar bien por fuera, pero estaba más encorvado de lo habitual y caminaba más lento cuando presentaba su caso. Sus palabras eran más lentas de lo que solían ser y el contenido carecía de la sutileza necesaria para que todos sacaran sus propias conclusiones y no llegaran a ellas por sí solos. Además, sus expresiones faciales eran demasiado descontroladas. La conclusión era simple. Dumbledore estaba cansado, probablemente exhausto debido al inestable clima político que se vivía desde la destrucción de Azkaban. El hombre no dormía lo suficiente, y eso significaba que tenía que usar pociones para mantenerse alejado. Los efectos secundarios más comunes incluyen cansancio, menor estabilidad emocional y deterioro de la función cognitiva. Vaya, eso explicaba mucho sobre su comportamiento en su audiencia. Pero eso no importaba. Tenía la munición y ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Bueno, no iba a aceptarlo sin más. Si el director quería arruinarlo, el último Potter le devolvería el favor con algún interés.
Harry simplemente caminó frente a los jueces y habló por primera vez. Saben, para una reunión que se supone que debe decidir la idoneidad de mi tutor, nadie realmente tomó en cuenta mi opinión sobre el asunto. Nadie me preguntó sobre mi vida antes de Hogwarts, ni siquiera Arcturus, para el caso, y definitivamente no Dumbledore. Y entiendo por qué todos piensan que mi opinión no importa. Soy menor de edad y, por lo tanto, no lo suficientemente maduro para tomar mis propias decisiones. Pero incluso entonces, se supone que esto es un tribunal de justicia, no un tribunal de bonitas palabras. Arcturus Black tiene todo el derecho de ser mi tutor. Es mi pariente mágico más cercano ya que es el hermano de mi abuela. También resultó ser el abuelo de mi padrino, y cualquier otra persona que pueda estar relacionada conmigo ha aceptado darle la custodia. He estado viviendo bajo su techo durante menos de un mes, lo que ni siquiera tiene sentido que Dumbledore haga acusaciones de abuso. Pero ahora veo que no te importa nada de eso. No te importa. Sobre lo ilegales que son sus acciones, solo si sus palabras son ciertas. ¿Soy acaso más talentoso y más poderoso que el hombre horrible que se hacía llamar Lord Voldemort? Con eso tenía la atención de todos y estaba dispuesto a aprovecharla al máximo. Sí, lo soy. Con esas palabras, toda la sala empezó a murmurar. No vieron a Harry confirmando las palabras de Dumbledore. Los ojos del director lucían triunfantes, aunque tenía una expresión de sorpresa en su rostro. El último Potter reprimió una sonrisa y continuó. Sí, soy poderoso. Soy talentoso. Tengo un dominio de mi magia que podría superar al de algunos estudiantes de éxtasis con solo 2 años de educación mágica en mi haber. Igual que Lord Voldemort, igual que Tom Riddle. Y con eso, toda la sala quedó en silencio. La identidad de Lord Voldemort era un misterio que muy poca gente conocía. La gente especulaba, por supuesto, pero nunca tenían ninguna confirmación. Dumbledore se negaba a dar más detalles cada vez que decía algo sobre el pasado del hombre, y el Señor Oscuro no se parecía en nada a Riddle. Era demasiado inhumano, demasiado monstruoso. Verás, a Dumbledore le gustaba hacer ese paralelo, pero cuando se trata de eso, no le importa mi bienestar, como tampoco le importaba el de Tom Riddle. Un niño, obviamente maltratado, que vive en un orfanato religioso, donde todos, incluso la directora, sabían que era diferente. Y, sin embargo, cuando acudió a él, rogándole que lo dejara quedarse en otro lugar, Dumbledore se negó. Incluso cuando la guerra comenzó a extenderse al mundo Muggle, no le permitió al niño el lujo de la seguridad. ¿Es de extrañar que ese joven se convirtiera en el monstruo que se convirtió en Lord Voldemort? ¿Es de extrañar que odiara tanto a Albus Dumbledore? Porque, tal como yo lo veo, toda esta muerte, toda la destrucción que causó, podría haberse evitado si Albus Dumbledore hubiera hecho su trabajo como educador en lugar de temer el potencial que un niño pequeño podría tener. Dumbledore protestó. Admito que cometí algunos errores, pero esto no es relevante para esta audiencia. Por supuesto que lo es, respondió Harry. Ahora estás haciendo exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que yo encontré a alguien que estaba dispuesto a adoptarme. Por lo tanto, estás recurriendo a esta audiencia para que las cosas vuelvan a ser como querías. Pero funciona en ambos sentidos. Tú eres el que hizo la comparación con el Señor Oscuro, es justo que me explaye al respecto. La cuestión es que no estoy usando esto para defender a Arcturus Black de tus acusaciones, estoy diciendo que no deberías tener derecho a hacer ese tipo de acusaciones en primer lugar. Soy el director de Hogwarts, y además acabas de demostrar que las leyes no significan absolutamente nada para ti. ¿Por qué deberían significar algo para mí? Respondió Harry con una sonrisa. Eso dejó al hombre sin palabras, y el último Potter disfrutó de su pequeño momento de victoria. Como estaba diciendo, Albus Dumbledore, en cierto modo, creó a Lord Voldemort con sus acciones. ¿No te sentirías resentido si hubiera un hombre que te negara una y otra vez el lujo de ser feliz, de estar a salvo? La verdad es que nadie me vigilaba cuando estaba en el mundo Muggle, eso es el ministerio y Dumbledore por igual. Porque si lo hubiera hecho, habría sabido que yo era miserable allí. No pertenecía, y sabía a ciencia cierta que no era así. ¿Es realmente demasiado pedir que desee vivir en el mundo en el que vivieron mis padres, del que mi familia ha sido parte durante cientos de años? Soy feliz en el mundo mágico, y Arcturus Black fue la primera persona que se dio cuenta de que odiaba el mundo Muggle. No me ofreció la oportunidad de ser mi tutor, lo pedí porque simplemente no confiaba en que nadie comenzara a mover los hilos en un intento de ganar influencia sobre mí. Umbridge todavía no parecía preocupada. Me parece que no confías en la autoridad que tiene el ministerio sobre ti. Harry negó con la cabeza.
El ministerio está bien, pero tienes que admitir que Albus Dumbledore tiene demasiada influencia en este lugar. Es el brujo jefe, el líder no oficial de la facción progresista de Luizengamot, el jefe supremo de la IGU y el director de Hogwarts. Todo lo que se necesitaría sería una lechuza suya para obligarme a hacer lo que quisiera. Pero supongamos que esto no fuera cierto, que Dumbledore no estuviera allí. Todavía tendría problemas con la forma en que se desarrolla esta audiencia. Miro a mi alrededor y veo a jefes de departamento, miembros de Luizengamot y empleados importantes del ministerio, simplemente viendo una audiencia de tutela sobre un niño, como si toda nuestra nación no estuviera enfrentando una pesadilla con la destrucción de Azkaban, con Merlín sabe cuántos reclusos están sueltos. Entonces, es en Dumbledore en quien no confían, comentó Scrimgeour, tratando de cambiar de tema. Era evidente que no les gustaba que los criticaran, aunque Harry podía oír un pequeño dejo de aprobación en la voz del hombre. Insistir más no le haría ganarse la simpatía de los demás jueces, por supuesto, no confío en él. Me sorprende que cualquier padre piense que es una buena idea ponerlo a cargo de sus hijos, especialmente con su historial reciente. Casi muero 2 veces en mi primer año, una de ellas fue durante el castigo, nada más y nada menos. Un troll casi mata a una niña nacida de muggles y, por alguna razón, hizo esta extraña carrera de obstáculos mortal sin protección en el 3er piso, cuya ubicación anunció a todos el primer día. Por Merlín, esa misma niña nacida de muggles estuvo poseída durante un año por un artefacto oscuro y no hizo nada al respecto. Ella todavía no se ha despertado. Esos fueron incidentes aislados. Mi experiencia con niños de todas las edades y mi experiencia como educador son más que suficientes para que llegue a la conclusión de que la tutela de Arcturus Black sobre el joven Harry es algo muy malo. El director se volvió entonces para dirigirse al último Potter. Yo era un amigo cercano de tus padres, y puedo decirte que no lo aprobarían. Harry resopló. Preferirían verme feliz a miserable y bajo tu yugo. Pero me alegro de que hayas hablado de tu experiencia en lo que respecta a los niños. ¿Eso incluye a tu hermana? La expresión de sorpresa en el rostro de Dumbledore fue asombrosa. Desafortunadamente, Harry no pudo apreciarla realmente debido a la inmensa presión que cayó sobre sus hombros. Sabía que había golpeado a Dumbledore donde más le dolía. El hombre había perdido el control por primera vez, al menos hasta donde Harry sabía. La habitación entera empezó a temblar, pero Harry canalizó su cresta para apaciguar un poco la presión. Es gracioso realmente, lo difícil que es realmente tener un secreto. Verás, mi madre era una mujer curiosa. Se aburría en el Valle de Godric y preguntaba por sus vecinos, los mágicos para ser exactos. Estaba tan sorprendida de ver a Bathilda Bagshot viviendo allí antes de morir en el incendio, es decir. Esa mujer tenía tantas historias, sobre su querido sobrino, sobre tu familia, sobre ti. ¡Qué tragedia! Una joven que fue atacada por muggles que presenciaron su magia y su padre fue enviado a Azkaban por matar a sus atacantes. La magia que temía usar y reprimió activamente, y el joven brillante que fue ensillado para cuidar de ella, su pequeña hermana rota. Solo para que ella muera. Es gracioso, ¿no? Sigues hablando de lo mucho que Arcturus podría convertirme en un monstruo, y sin embargo, nunca mató a su propia hermana, no como lo hiciste tú, de todos modos. Ni siquiera eres un mago. ¿Estás negando? ¿Qué te habilita para decidir algo sobre mi tutela? Y así, la presión se intensificó. Harry apenas podía mantenerse en pie. Podía sentir el sabor a cobre en su boca. Se sentía insignificante, una hormiga frente a una tormenta, Dumbledore. Y así, la presión desapareció. Dumbledore acababa de atacarlo frente a docenas de testigos, ¿no? Harry miró hacia arriba y vio a Scrimgeour y Arcturus apuntando sus varitas a Dumbledore, al igual que algunos de los miembros de la audiencia, incluida Augusta Longbottom. Me disculpo. Parece que perdí el control, comenzó el director. Atacaste a un mago menor de edad frente a testigos, Dumbledore, comentó Umbridge. Puede que sus palabras hayan sido provocadoras, pero es un niño. Tú eres el director y unas cuantas palabras de un menor de edad pueden hacerte actuar de esta manera, entonces tal vez el señor Potter tenga razón en dudar de tu juicio en el asunto. Y así, Harry supo que había ganado. Iba a regresar a Arcturus. Los jueces no podían votar por Dumbledore, porque eso sería como aprobar sus acciones. Esta audiencia se ha convertido en una batalla por difamación. Dumbledore quería que todos desconfiaran de Harry y ponerlo bajo su control. Bueno, con su pequeño discurso, cuyo contenido se extendería como un reguero de pólvora, nadie volvería a mirar a Dumbledore de la misma manera. Ahora solo faltaba cerrar el trato.
Harry respiró profundamente. Gracias por tu intervención y me gustaría disculparme con el profesor Dumbledore por mis palabras. Fueron innecesarias y lo siento. Una vez hecho esto, solo quería describir cómo era vivir en el mundo Muggle. ¿Alguna vez has estado en un lugar en el que nunca encajaste realmente, en el que sabías que no pertenecías, incluso si no sabías por qué? Eso fue lo que me pasó a mí. Estaba solo. Mi tía y mi tío simplemente no entendían y simplemente me ignoraban. Mi primo no era un chico malo, pero era demasiado mimado para mi gusto. A menudo cocinaba mi propia comida, caminaba hasta la escuela y usaba ropa de segunda mano que obviamente era demasiado grande para mí, pero no me importaba nada de eso. Mucha gente lo pasa peor que yo. Lo que más odiaba era el hecho de que estaba solo. No tenía a nadie. No le importaba a nadie. Si muriera, nadie habría lamentado mi muerte, nadie se daría cuenta. Creo que después de tanto tiempo solo, tengo derecho a elegir a mi tutor y elegí a Arcturus Black para que fuera ese tutor. No debería importar cuál sea mi potencial o cuán poderoso sea. Lo que importa es cuál sería un buen lugar para crecer, para no estar solo nunca más. La pregunta que les hago, jueces, es si estuvieran en mi lugar, ¿qué querrían? Si ese fuera su hijo, parado aquí en mi lugar, ¿preferirían que tuviera un hogar o que simplemente viviera en un lugar solo e ignorado, en un lugar donde su propia naturaleza es odiada? Gracias. Harry se giró y caminó hacia su asiento, incapaz de reprimir la pequeña sonrisa en su rostro cuando sus ojos se encontraron con los de Dumbledore, como si dijera, sí, idiota, yo también puedo hacerlo. Ambos sabían que los jueces votarían por Arcturus para conservar su tutela sobre Harry. Capítulo 139. Mercenario. 2 de julio de 1993, Ministerio de Magia, Londres. El resto de la audiencia fue bastante normal, considerando todos los aspectos. Dumbledore perdió cualquier intento de superioridad moral con su truco y Arcturus probablemente iba a ser declarado tutor apartamento. Los jueces se habían reunido de nuevo, pero era obvio lo que iban a decidir. En cierto modo, la táctica de Dumbledore había funcionado en su contra. Si los jueces hubieran votado a su favor después de atacar públicamente a un menor, en una audiencia de tutela de todos los lugares, entonces la prensa tendría un día de campo. Había demasiados testigos porque Dumbledore quería usarlos para presionar a los jueces para que votaran a su favor presentando a Harry como una especie de señor oscuro en ciernes. Obviamente, toda la audiencia fue una burla al sistema de justicia desde el momento en que Dumbledore comenzó a hablar. Por supuesto, Harry le había devuelto el favor, pero no debería haber tenido que recurrir a algo así. Transformar una simple audiencia de tutela en un tribunal de opinión pública ni siquiera debería haber sido una opción. Finalmente, la mujer sapo golpeó con su mazo. Los jueces deben haber tomado una decisión. Ejem. Antes de anunciar nuestro veredicto, hay algo que quiero decir. Se suponía que esta era una audiencia de tutela, para decidir si Arcturus Black era o no un tutor apropiado para el último vástago de una antigua familia. Se suponía que todos ustedes presentarían hechos y pruebas para influir en nuestro voto, pero ni el acusador ni el acusado vieron la necesidad de nada de esto. El acusador hizo acusaciones vagas sobre el menor en cuestión y que era peligroso, y el defensor decidió dejar que un menor hablara en su lugar, a quien el acusador atacó. Y aunque podría haber a un menor sin ningún tipo de educación política ignorando algunas reglas debido a la ignorancia, no puedo ver una razón por la que el jefe de los brujos de Luizengamot ignoró las reglas de conducta de manera tan escandalosa. Y por eso, hemos decidido multar a Albus Dumbledore con una suma de 10.000 galeones, la mitad de los cuales se enviarán a la bóveda fiduciaria del señor Potter. Se llevará a cabo una investigación, dirigida por el jefe de los brujos de Luizengamot, Auror Rufus Scrimgeour, sobre sus acciones como jefe brujo, para ver si había algún precedente de este tipo de comportamiento. Parecía que Dumbledore quería decir algo, pero se detuvo. La mujer sapo continuó. Ahora bien, en el caso de la tutela de Harry Potter, el acusador no presentó ninguna prueba de maltrato, ni acciones pasadas de abuso, y por lo tanto, no vemos ningún motivo para cambiar la tutela. Se levanta la sesión. Golpeó su mazo una última vez y el público empezó a murmurar y a marcharse. No parecía contenta con el veredicto, pero no tenía otra opción. Cualquier otra cosa podría arruinar su carrera y su credibilidad. Scrimgeour parecía algo impasible pero satisfecho, pero Selene Avery tenía una amplia sonrisa en su rostro. Sí, Harry fue capaz de interpretarlos a ambos magistralmente en su pequeño discurso.
Al final de cada frase, observaba las pequeñas reacciones y notaba los cambios en su canción, solo para ver cuánto les afectaban sus palabras. Había conseguido que Scrimgeour estuviera de su lado cuando afirmó que Dumbledore estaba desperdiciando el tiempo de todos en esta audiencia en lugar de hacer algo sobre la crisis de Azkaban. Había conseguido que Selene Avery estuviera de su lado cuando habló de lo infeliz que era en el mundo Muggle. Sin embargo, Umbridge era un problema. Cuanto más apoyo conseguía, más infeliz y salvaje se volvía su magia. Se estaba frustrando, y era probable que quisiera fallar a favor de Dumbledore debido a algún tipo de trato que el director había hecho bajo la mesa con el ministro. Tenía suficientes conexiones como para obligar a Avery, tal vez incluso a Scrimgeour, a votar de la manera que ella quería. Entonces, Harry hizo que votar por Dumbledore fuera una decisión que terminaría con su carrera. Provocó al director y le ató las manos. No fue la revelación de la participación de Dumbledore en la muerte de su hermana lo que selló el trato, sino las acciones del hombre después. Podría haber usado su relación con Grindelwald, podría haber hablado de innumerables actos sucios, pero Ariana era su punto de presión, lo haría funcionar. Y funcionó a la perfección. Seguro, el hombre probablemente estaba exhausto, pero vencer a un Dumbledore exhausto fue un logro notable. Harry reprimió una sonrisa y salió de la habitación. Rápidamente se encontró con Arcturus, quien lo miró con una expresión de admiración en su rostro. Lo hiciste bien. Pensé que tendría que intervenir una o dos veces. Harry le dirigió una mirada curiosa. Entonces, ¿por qué me hiciste hablar en primer lugar? El hombre resopló. Para Avery, por supuesto. Ya sabía quiénes iban a ser tus jueces. Créeme, las posibilidades de que perdamos, incluso con Dumbledore, son muy escasas. A mi hermana, Casiopeia, le gusta guardar cualquier información o secretos sucios de cualquiera que conozca. Creo que está en algún lugar de Europa, no estoy seguro. No la había visto en unos años, pero le gustaba desaparecer de vez en cuando, sin dejar una forma de contactarla. Créeme, tenía suficiente suciedad sobre los jueces como para que tuvieran que fallar a mi favor. Todo lo que tenía que hacer era pedir un receso y tener una conversación con ellos. Harry lo miró estupefacto, y el patriarca negro soltó una risita divertida. Vamos, ¿no creías que tenía un plan? Ya sabía que Fudge quería que volvieras a estar bajo custodia del ministerio, mientras que Dumbledore probablemente quería que te adoptara una familia que le fuera leal. Desafortunadamente, no tenía nada contra Selene Avery. Es la típica viuda a la que le gusta ayudar a los niños. Siempre se tomaría mis palabras con pinzas, pero habría respetado las tuyas. En el momento en que dijiste que querías quedarte conmigo, ella habría estado de nuestro lado de inmediato. Pero tenía que ser genuino, no ensayado, así que no te lo dije. Iba a terminar después de tu discurso y tal vez tuviera que presionar a Scrimgeour y Umbridge, pero te robaste el espectáculo provocando a Dumbledore. Por cierto, ¿tienes un deseo de muerte o algo así? No lo sé. Respondió el último Potter con un tono indignado. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Estaba equivocado, pero la gente iba a estar de su lado y a vigilarme. Seguirán vigilándote. Y no finjas que no querías vengarte de él. Él te pintó como un posible señor oscuro, así que tú lo pintaste como un asesino de parientes. No digo que lo que hiciste estuvo mal, solo que no es una buena idea convertir en enemigo al mago más poderoso de Europa, tal vez incluso del mundo. Ese es el curso de acción que recomiendo, hijo mío, dijo una voz detrás de ellos. Harry se puso rígido cuando se dio cuenta de que era Dumbledore. Difícilmente se me puede culpar por mis medidas cuando lo único que hiciste fue calumniarme ante el público, respondió Harry. Bueno, admito que fui impulsivo en ese asunto. Pero no tenías derecho a revelar algo tan privado como la muerte de Ariana. Harry se encogió de hombros. Tal vez no lo fue. Pero tampoco tenías derecho a calumniarme. La gente nunca volverá a ser la misma. Siempre pensarán que tengo un motivo oculto para cada una de mis acciones. Nunca confiarán en mí. Es justo que sufras las mismas consecuencias que tus acciones me causarán. Todos en la mágica Bretaña te conocerán como un asesino de parientes. Te observarán y verán qué otros secretos podrías tener. Deberías estar agradecido, después de todo, no revelé nada sobre quién era realmente el sobrino de Batilda. Tengo que decir que me sorprende que incluso hayas protestado por mi tutela. Pensé que teníamos un entendimiento desde la Cámara de los Secretos. No nos entendimos. Acordamos una serie de eventos que te beneficiaron tanto a ti como a mí. No hice más promesas. Claro,
Pero considerando lo competente que fui durante esta negociación, debiste saber que si ibas tras mí, te devolvería el favor. ¿Cómo supiste lo de mi hermana? Preguntó de repente el hombre. Te lo dije, mi madre no tenía un diario. A James le gustaba presumir de su esposa delante de todo el mundo. Se le habría escapado si la hubiera visto escribir todos los días en un diario. Ari sonrió. Supongo que no era su diario. Pero no importa de dónde saqué la información, ya está a la luz. ¿Cómo se siente que el mundo conozca tu vergüenza más profunda? Debe ser catártico, en cierto modo, no mantener toda esta emoción reprimida. A menudo dicen que confesarse es muy bueno para el alma. ¿Qué diría usted al respecto, director? ¿Cómo supiste lo de mi hermana? ¿Fue en Aberford? Insistió. No, tu hermano no querría hacer un espectáculo de la muerte de su hermana. Se siente culpable, ¿sabes? De haber sido él quien lanzó la maldición, incluso si es el culpable menos probable de los tres. Dumbledore se congeló por un segundo y Harry continuó. Verás, lo que sea que haya sucedido fue caótico, y como sabes, cuando se trata de magia inestable, la intención del conjurador suele ser el factor decisivo. Aberforth amaba a su hermana más que a nada. No le gustaba que no estuvieras haciendo tu trabajo cuidándola, pero tú, estabas resentido con ella, manteniéndote atrapado en esta pequeña aldea en lugar de explorar el mundo como querías. Y tu amiga, la odiaba por encadenarte a este lugar. ¿De quién crees que fue la intención que ganó el encuentro y lastimó inconscientemente a tu hermana mientras todos ustedes estaban ilesos? No tenías ningún derecho, protestó en voz alta el derrotador de Grindelwald. Tenía todo el derecho. Tú eres el que vino a buscarme. Tú eres el que cree que tiene derecho a controlarme, que las reglas no se aplican a él solo porque es poderoso. No me diste otra opción. Eliminaste cualquier posibilidad de que yo ganara, así que mi única idea era hacerte perder más que a mí. Es una mentalidad un poco mercenaria, pero es mía, de todos modos. El director respondió apretando los dientes. Lo tendré en cuenta la próxima vez. ¿Qué te hace pensar que habrá una próxima vez? Llámalo una corazonada. Adiós, señor Potter. Lo veré al comienzo del año escolar, supongo. El director se dio la vuelta y se fue. En el momento en que se fue, Harry respiró profundamente y se estremeció ligeramente. Arcturus lo miró divertido. Lo triste es que, si no hubiera estado allí, habría sido la decisión correcta. Pero no confiaste lo suficiente en mí y te ganaste un enemigo que no puedes controlar. Dumbledore puede ser muy mezquino a veces, y te quedarás en su escuela durante la mayor parte del año. Harry suspiró. Sé que no fue lo más inteligente. Estaba tan enojado, por supuesto, no fue una decisión inteligente. Me recuerdas un poco a tu abuelo con ese temperamento tuyo. Él también tenía uno. Era esa rabia fría lo que lo hacía tan racional, pero irracional al mismo tiempo. Recuerdo el día en que mi hermana fue atacada por la espalda por un grupo de Gryffindors. Charles ya estaba enamorado de ella, en ese entonces. Los golpeó hasta dejarlos hechos papilla y los hizo rogarle a mi hermana que los perdonara. No gritó ni una vez. Ni siquiera hizo nada fuera de lo normal. Simplemente caminó hasta allí, sacó su varita con una expresión pasiva en su rostro, y nadie intentó tocarlo a él ni a mi hermana desde entonces. Los Potter perdieron mucho apoyo en el Wizengamot debido a esta maniobra. En privado, años después, me dijo que lamentaba haber ido tan lejos. Te guste o no, revelar los asuntos familiares de Dumbledore fue ir demasiado lejos. Muchos lo verán como un niño que se agarra a un clavo ardiendo, pero tu director no lo hará. Él te vengará por esto, y necesitarás ayuda. Estar preparado para eso. Con una sonrisa reconfortante, agarró el hombro de Harry. Pero podemos hacer eso más tarde. Ahora, creo que necesitas descansar un poco. Vámonos a casa. Hogar. Sí, esta fue la primera vez que Black Manor realmente se sintió como un hogar. Capítulo 140. Reflexiones de agosto. 29 de julio de 1993, Mansión Longbottom. La matriarca Longbottom caminaba de un lado a otro por el jardín frente a la mansión familiar. Las articulaciones le dolían a cada paso. No era tan joven ni tan ágil como antes, pero ni siquiera ese dolor sería suficiente para distraerla de sus problemas actuales con su nieto. Ella sabía que algo extraño estaba sucediendo y que tenía que ver con Dumbledore. Desde que Neville comenzó su educación en Hogwarts, comenzó a cambiar, y de maneras que preocuparon seriamente a la matriarca Longbottom. Antes de Hogwarts, bueno, ella admitiría que había sido un poco sobreprotectora con su nieto. Apenas lo dejó fuera de su vista durante la mayor parte de una década, con la esperanza de preservar y proteger el último vestigio de su hijo y su esposa.
Augusta sabía que no era perfecta, ni siquiera se acercaba a serlo. Sabía que cometía errores. Por ejemplo, a veces era demasiado dura con Neville, especialmente en lo que se refería a sus lecciones. Trataba de animarlo contándole historias sobre sus padres, pero él no parecía apreciarlo. Pero su nieto era feliz antes de ir a Hogwarts. Su actitud protectora y su disciplina lo sofocaban, pero era un niño hiperactivo lleno de alegría y felicidad. Tenía un gran ego que ella intentaba controlar, pero era una celebridad, un héroe para toda la mágica Gran Bretaña, y mantenerlo alejado de eso no era realista. Cualquier niño habría sido igual. Neville era famoso antes de poder caminar, por algo que ni siquiera podía recordar, y a veces Augusta deseaba haberlo llevado al mundo Muggle, lejos de todo eso, solo para que hubiera tenido una vida normal. Aún así, Neville fue a Hogwarts como un pequeño y excitable bulto de alegría que quería hacer nuevos amigos, y en cambio, se vio envuelto en cosas a las que ningún niño debería siquiera acercarse. Su nieto cambió durante su estancia en este castillo maldito, y no fue para mejor. Sin su apoyo, Neville se descontroló. Decidió tener a Ron Weasley y Hermione Granger como amigos. Ella no tenía ningún problema con ninguno de los dos. La chica Granger lo motivó a mejorar en sus clases, pero el chico Weasley lo derribó. Ella no tenía nada en contra de la familia, incluso si habían perdido mucho prestigio en los últimos siglos, pero el chico era perezoso e impidió que Neville se concentrara en sus estudios. Incluso alejó a su nieto de la mayoría de los otros vástagos de antiguas familias de la escuela. Las rivalidades escolares de Neville aumentaron, pasando de bromas menores y rivalidades académicas con la casa Slytherin a acoso y agresión. Su nieto pasaba la mayor parte de su tiempo libre castigado, lo cual, sin duda, se había ganado. Pero, por alguna razón, siempre se veía envuelto en una u otra conspiración. Luchar contra un troll, contrabandear un bebé dragón, atravesar la pequeña pista de obstáculos de Dumbledore, enfrentarse al espectro del Señor Oscuro que había asesinado a sus padres, y eso fue solo su primer año. En su segundo intento, parecía que no quería nada más que intensificar la situación. Como romper el estatuto del secreto yendo públicamente a Hogwarts en un coche volador sin ningún hechizo de invisibilidad. Hay gente que ha muerto por menos. Después de todo, la seguridad del mundo mágico era primordial y el estatuto se puso en marcha para protegerlo. Pero no fue eso, utilizó una poción ilegal para hacerse pasar por vástagos de familias poderosas para entrar en la sala común de Slytherin. Tuvo que pagar una buena suma de oro a las familias de las víctimas. Si hubiera sido cualquier otra persona, los habrían arrestado y expulsado, pero como siempre, Dumbledore protegió a Neville por algún tipo de motivo oculto que ella no conocía. Estaba mal. Neville debería haber afrontado las consecuencias de sus acciones. Ella intervendría si eso le hiciera daño grave, pero él tenía que aprender que la ley se aplicaba a él tanto como a cualquier otra persona. Por desgracia, todo lo que hizo Dumbledore fue enterrar todo bajo la alfombra y decir que su nieto había usado algún oscuro hechizo de ilusión. Correcto, como Neville, que tenía un promedio entre aceptable y superar las expectativas, sería capaz de lanzar un hechizo éxtasis con la suficiente perfección como para que nadie en una sala llena de estudiantes hubiera podido darse cuenta. Ella lo había castigado en privado durante su suspensión, pero no era suficiente, y ella sabía que eso ya no lo inmutaba. Y ahora, con él siendo calumniado como el posible heredero de Slytherin ya que era hablante de Parcel, un misterio aún sin resolver ya que, hasta donde ella sabía, Neville no tenía ningún antepasado mágico que tuviera esa habilidad en particular, él estaba enfadado. Nadie le creyó acerca del ataque del basilisco, aquel incendio, que se convirtió en un infierno cuando se dio cuenta de que su amigo podría no recuperarse nunca de lo sucedido. Su amistad con el chico Weasley en llamas no ayudó en nada. Sinceramente, Augusta tenía sus dudas sobre la historia de Dumbledore, en primer lugar. Neville podría ser un mago bastante bueno para su edad, especialmente en lo que se refiere a defensa contra las artes oscuras, pero las tácticas que describió sobre la lucha contra el basilisco eran teóricamente posibles. No se sabe mucho sobre las temibles bestias, pero se necesitaría mucha investigación para descubrir esas tácticas, y la imaginación de Neville no podría haber encontrado el método exacto y correcto para ello. Lo único que quedaba era que estaba atrapado en una especie de ilusión, pero ninguna ilusión era lo suficientemente vívida como para que Neville recordara olores y sonidos precisos. Y las posibilidades de que un diario, entre todas las cosas, pudiera estar encantado y maldecido para hacer lo que hacía eran un poco fantásticas. No había rastros de manipulación mental en sus recuerdos, hasta donde ella podía decir. Lo que la dejaba con una sola conclusión.
Cualquier historia que Dumbledore estuviera contando no era cierta. Su nieto había luchado contra un basilisco y lo había matado con una espada. Un basilisco utilizado durante los ataques encajaba. Se suponía que debía estar orgullosa, pero lo único que podía sentir era miedo y pánico. Tendría sentido que Dumbledore negara la existencia de un basilisco en su escuela, pero ¿qué más estaba escondiendo? ¿A qué otros peligros planeaba someter a Neville? ¿Y sobrevivirá su nieto a los juicios del director a los que insistió tanto en someter a Neville? ¿Y si ella se oponía a él, intentaría quitarle a su nieto, como intentó quitarle el hijo Potter a Black? ¿Y no fue eso una llamada de atención? Dumbledore la había invitado a ella y a una buena parte de los miembros del Wizengamot como audiencia a la audiencia de tutela del niño, solo para que comenzara a pintar a un niño como el futuro señor oscuro que necesitaba ser controlado. Oh, ella sabía que el chico era especial. Diablos, todos sabían que el chico era especial, y todos querían un pedazo de él. Era un conocido prodigio mágico de una familia muy respetada. No tenía antecedentes de mala conducta, apenas había recibido castigos escolares y tenía calificaciones perfectas. Y su director, alguien que se suponía que lo ayudaría en la escuela, comenzó a demonizarlo. Y la gente parecía creerle. Podía ver el miedo en sus ojos durante el discurso de Dumbledore, y el brillo en los ojos de las familias tradicionalistas ante la idea de un nuevo señor oscuro posible que reemplazaría al anterior. No es que el advenedizo que se hacía llamar Lord Voldemort fuera un señor oscuro. Augusta recordaba la Gran Guerra, recordaba a Grindelwald. Ahora bien, ese era un señor oscuro que aterrorizaba al mundo entero en su presencia. Inspiró a miles de personas a unirse a sus filas con su puro carisma y sus ideales de lo que debería ser el mundo mágico. Nunca ocultó sus intenciones ni sus objetivos. Nunca torturó a sus aliados innecesariamente y definitivamente respetaba a sus enemigos lo suficiente como para enfrentarlos directamente. Voldemort, por otro lado, era un hombre que se escondía en las sombras, atacaba por detrás y hacía que sus amigos pelearan entre sí. Estaba desequilibrado, lo que tenía sentido considerando las obvias marcas rituales que hacía para aumentar su poder. Literalmente se había quedado sin cosas que sacrificar en su búsqueda de poder y no era tan miserable. Era fuerte, mucho, pero actuaba más como un facilitador que cualquier otra cosa. Era la excusa que usaba la gente para volver a sus impulsos básicos, matar y torturar a la gente sin nada más. Era un mago monstruoso, pero era lo que representaba lo que causaba tanto daño en su sociedad. Hombres y mujeres nobles se convertían en monstruos porque él simplemente les permitía convertirse en uno. Volviendo al chico Potter, ella pensó que el plan de su director ganaría hasta que el chico empezó a hablar. Ya era un interés para ella por el hecho de que Alice era su madrina. Augusta deseaba haberlo criado junto a Neville, pero la ley era clara. En caso de quedar huérfano y que ambos padrinos mágicos no pudieran hacerse cargo del niño, la tutela del niño se le otorga al pariente de sangre más cercano, mágico o mugle, pasando a estar bajo la tutela del ministerio si los tutores son mugles. Fue creado hace décadas por algún ministro en un vano intento de obtener el control sobre las fortunas de las casas extintas. Ser un pupilo del ministerio significaba que podía obtener acceso a sus bóvedas y vaciarlas antes de que la nación Goblin pudiera usar la cláusula de inactividad del siglo para obtener acceso a la bóveda. Arcturus Black logró que los guardianes mugles firmaran la cesión de la custodia del joven Harry y, con ello, se convirtió en el tutor oficial del niño. Dumbledore le había dicho a Augusta que los había engañado para que firmaran los documentos y quería impedir que el patriarca Black destruyera el último vestigio de James y Lily Potter. Como los guardianes mugles habían demostrado ser ineficaces, había querido utilizar la conexión del niño con Alice como su ahijada para que ella se convirtiera en su tutora. Ella estaba totalmente a favor hasta que se dio cuenta de que el chico estaba más que feliz de quedarse con Black y que el director había mentido. Otra vez. Había reprimido una sonrisa cuando vio que el chico usaba la misma táctica que Dumbledore, para literalmente destrozarlo. Provocó al derrotador de Grindelwald sin una sola preocupación o miedo en su rostro, y Augusta podía admirar esa valentía, incluso si era una cosa idiota de hacer. Al menos hasta que Dumbledore perdió el control ante la mención de su hermana, atacó al chico con su presencia mágica y perdió el caso de inmediato. Augusta estaba feliz por el niño, aunque pensaba que podría haber sido bueno para Neville tener un poco de compañía en casa, en lugar de simplemente revolcarse en su dolor solo. En cuanto al director, durante toda la semana posterior a la audiencia, todo lo que hizo el profeta fue investigar a su familia y la posibilidad de que las palabras del último Potter fueran ciertas.
Por desgracia, con la destrucción de Godric Hollows, se perdió gran parte de la evidencia, pero la reacción del hombre fue prueba más que suficiente. Aunque se preguntaba cómo había conseguido el chico esa información, la información en sí no cambiaba mucho la imagen que Augusta tenía de Dumbledore. Tenía edad suficiente para presenciar su ascenso político y la rapidez con la que intimidaba y, a veces, incluso destruía a sus oponentes a puerta cerrada. No confiaba en él, pero era el único que tenía una oportunidad de proteger a su nieto de Voldemort si el monstruo regresaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el chillido de un búho que estaba a su lado. Después de darle un premio al cansado pájaro, agarró la carta atada a su pata y la leyó. Al final, estaba apretando los dientes, algo que Algernon, su cuñado, que estaba sentado a su lado, notó. Entonces, ¿malas noticias? Supongo que sí. Fudge quiere usar Hogwarts para albergar a los dementores por la seguridad de Neville. Creo que solo quiere apaciguarlos lo suficiente hasta que Dumbledore les construya una nueva prisión para infestarlos. ¿Está loco?, exclamó su cuñado. Simplemente está desesperado. Tiene miedo de que los dementores comiencen a atacar a los muggles pronto, y eso invitaría a la IWA a investigar. Y con dos grandes eventos internacionales que tendrán lugar el próximo año y que él espera que impulsen la economía, quiere que el problema de los dementores simplemente desaparezca, y supone que Dumbledore podría contenerlos. Por favor, dime que no quieres llegar a un acuerdo con él, suplicó. Por supuesto que no. No voy a convertir Hogwarts en otro Azkaban. Esto es una escuela, no una prisión.